registro del desplazamiento de una falla durante el terremoto en Myanmar. Mira cómo se va quebrando el suelo, literalmente. ¿Esto podría suceder, por ejemplo, en la falla de San Ramón? Es lo que queremos conversar a esta hora con el ex subdirector de la ONEMI, Víctor Orellana. ¿Cómo estás, Víctor? Gracias por estar con nosotros acá ante 13 Finde. Hola. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Oye, expliquemos bien la imagen, porque claro, uno se impresiona, ve cómo esto, ya en la como esquina las está películas. ahí, Claro, círculo, sí, no la había visto. Claro. ¿Qué pasó exactamente acá, Víctor? Mira, a ver, primero la importancia de este video, es bien raro en el fondo, porque los terremotos ocurren en todas partes del mundo, en todo momento, pero no los vemos, ¿cierto? Ocurren bajo el fondo marino, ocurren en lugares muy deshabitados, y no hay registro, digamos, de esta calidad sobre este tipo de fenómenos. Me recuerda un poco lo que pasó con el volcán Calbuco, ¿te acuerdas? Que también fue súper impresionante, un señor que estaba filmando y de repente ve que el volcán entra en erupción. Aquí lo que se ve es un movimiento, bueno, hay un concepto técnico que es una falla que se llama falla transformante, que es una falla de movimiento lateral, en que viene, digamos, un sismo de alguna parte y activa esa falla y genera que ese corte que está en la superficie, que está tapado, digamos, ahí seguramente por la calle, por el pasto que está ahí, se activa y se mueve, se desplaza por lo menos 3-4 metros hacia, digamos, en el sentido contrario, y de esa forma podemos evidenciar un fenómeno natural, ¿cierto? Que en la medida que se acerca, digamos, a condiciones donde viven personas o donde hay infraestructuras críticas, podemos estar ante un potencial desastre. Entonces, lo que vemos ahí es una manifestación de naturaleza muy, digamos, espectacular, que tenemos la suerte de ver en un registro de súper buena calidad. Lo impresionante es lo que está en el círculo, después, claro, el quiebre, ¿no? del pavimento, pero cómo se mueve literalmente, se mueve, es como si alguien corriera una parte de la tierra. Claro, es como que fuera un video de otro lugar. Exacto. ¿Este registro es del terremoto mismo o es post, es una réplica o no se sabe bien? Esto es bien reciente, es posterior, entiendo yo. Entonces, posterior lo que al pasa aquí, terremoto claro, seguramente hay una zona de distintas fallas. Más o menos. Claro, entonces hay distintas réplicas y seguramente aquí, bueno, porque se ve que antes reacciona el portón, por así decirlo, se mueve de acá y de repente activa la falla y la moviliza, digamos, por lo menos 3-4 metros. Tú preguntabas por San Ramón. San Ramón también hay una falla, digamos, superficial, pero tiene otras características. Sí, vamos a ir a eso, pero solamente te quería decir, Víctor, claro, grietas en el suelo uno ha visto. Yo me acuerdo del terremoto del 85. Sí. Venía volviendo, siendo un niño, por supuesto, veníamos volviendo el veraneo con mis papás. Desde Papúa, pasábamos recién la Cuesta Barriga y mi papá empieza a tener severos problemas para controlar el volante, el manubrio, y en un momento se estaciona. Y yo me acuerdo la carretera, literalmente se movía como bailando, o sea, eso realmente como un movimiento pendular. Y de inmediato se generó la grieta. Una grieta parecida a esa. Bueno, claro, el terremoto de ese del 85 fue un terremoto que se ocasionó 150 kilómetros en la costa, ¿cierto? Donde la subducción de la falla de Nazca, o sea, la placa de Nazca y la placa de Sudamericana se juntan, ¿cierto? Y lo que tú viste fue consecuencia de ese movimiento, ¿ya? Ahora, puede ser que ese terremoto que ocurre muy lejos vaya en su recorrido activando pequeñas fallas muy superficiales, o que simplemente vaya fracturando infraestructuras que a lo mejor están mal asentadas en el suelo, claro, por ejemplo, cosas de mala construcción que a veces se van rompiendo por efecto de este terremoto que viene avanzando, ¿ya? En Chile está lleno de fallas, digamos, corticales, superficiales, digamos, que poco a poco se van descubriendo. Hay unas que están muy estudiadas en la zona norte, en la zona sur y en la zona centro. Entonces tenemos una condición que es natural de parte de nuestro territorio y que se expresa, que generalmente nosotros vemos como después del terremoto. Vemos cuando se rompió, tenemos poca suerte de, como tú, en fondo, de ver un terremoto en acción. Una imagen que nunca se olvidó, imagínate. Y ahora tenemos mucha suerte de ver eso, digamos, claro, y grabarlo y queda para siempre, porque queda un documento, como te decía, como lo que es la erupción del volcán Calbuco, y eso queda también para siempre. Exactamente. Hay muchas fallas en nuestro país, decías, y claro, la falla de San Ramón, la que siempre estamos hablando, ¿no? Acá tenemos una gráfica, la vamos a revisar. ¿Así? Ya. Para recordar de qué estamos hablando cuando hablamos de la falla de San Ramón. La falla de Ramón también hablan algunos, sí, que recorre gran parte de la zona precordillerana de nuestra capital. Ahora, ¿por qué es importante esta falla? Es un fenómeno de la naturaleza, digamos, y tiene una condición de riesgo asociado a que hay mucha gente expuesta, digamos, y mucha infraestructura. Por eso hablamos de un potencial riesgo de desastre. Hay otras fallas que están en zonas naturales, por ejemplo en el sur, en Liquiñe-Ofqui, ¿cierto? En la zona de Coyhaique, en el norte del desierto de Atacama, también en Linares, en la zona de los Andes, pero esta, digamos, tiene mucha atención sobre ella por lo que significa y lo que está mostrando, digamos, su recorrido por distintas comunas donde vive mucha gente, donde hay infraestructuras muy importantes para el funcionamiento de la ciudad completa. Y en ese sentido,
vemos en el fondo que con las investigaciones que se han hecho hace bastante tiempo ya van a cumplir como casi 15 años las primeras investigaciones. Cuando nosotros estábamos en ONEMI instalamos monitores sísmicos, eso fue ya hace 10 años, ¿ya? Ha pasado harto el tiempo, estaba sacando la cuenta, y eso ha entregado mucha información sobre el comportamiento de esta falla. Y de hecho, posteriormente, aquí como se ve, está entre Los Barnechea y llega hasta Puente Alto, ¿cierto? En este caso, pero posteriormente otras investigaciones que se agregaron a esta confirmaron que la falla sigue hacia el sur. Cruza el río Maipo y pasa por Pirque, digamos, y llega ya más hacia el sur, después ya hacia allá. Puede ser que esté, pero todavía no se ha confirmado en base a estudios. Entonces, hoy día el largo, de hecho, es mucho mayor porque cruza el río Mapocho, pero el Maipo, y pasa por Pirque. Entonces, tenemos esa condición y eso es relevante en términos de la atención que hay que tener sobre este fenómeno, porque puede ocasionar problemas en términos de personas, vivienda, infraestructura, que es muy relevante para el funcionamiento de toda la ciudad. Y puede quebrar, por ejemplo, la gente que vive... Esto es más o menos como Tobalaba, ¿no? Esta línea, ¿o es más arriba, más abajo? Está bastante más arriba, de repente baja. Hay lugares, por ejemplo, en la zona bueno, la traza que hoy día está definida en los estudios, pasa, por ejemplo, cerca de Los Dominicos, en Las Condes, por ejemplo, pasa por cerca del Mall Alto Las Condes, pasa por arriba cerca en la parte de donde está la Universidad Adolfo Ibáñez, toda esa zona, en el fondo, por ejemplo, se llama hacia el sur, claro, Macuida, claro. Pero es una traza que está definida en base a estudios y en base a una serie de experimentos que confirman su existencia. Pero es una falla distinta a la que vimos en Myanmar, porque esta falla se llama inversa. Y aquí no es un movimiento lateral, sino que aquí el bloque superior se eleva y cae sobre el bloque inferior. ¿Ya? Es una falla distinta. Si, por ejemplo, si en esa falla que vimos en Myanmar hubiera una casa encima, la casa se rompería como en dos, ¿cierto? Claro. Pero en este caso se rompería en dos, pero un bloque se levanta sobre el otro. Es una falla de otro tipo, ¿ya? Y eso fue lo que se descubrió con varios experimentos, digamos, se hicieron unas trincheras y se vio el efecto de un terremoto de hace 7.000 años, por ejemplo, que para efectos geológicos es reciente, digamos. Y se vio que ese movimiento se ocasionó, se ve, digamos, el corte y se ve que hubo un bloque que se desplazó, cayó sobre el otro y se pudo, digamos, verificar claramente de manera empírica que ahí hay una falla activa. Una falla que no se activa hace 7.000 años. El último terremoto que está certificado en base a esos experimentos fue hace 7.000 y el anterior hace 16.000. Entonces es un ciclo que se está estudiando cada vez más, que efectivamente en términos de probabilidad es muy bajo, pero el impacto es muy alto y eso aumenta el riesgo, ¿cierto? Entonces, sobre todo ahora que, como te decía, hay mucha ciudad encima de ella, sobre todo en la parte norte, pero todavía hay lugares en Peñalolén, en la Florida, Puente Alto, donde no está construida, digamos, encima, ¿ya? Claro. Y eso deja una oportunidad, porque eso tiene que regularse desde el punto de vista del ordenamiento territorial. Para que no se construya. Claro, ya que sabemos que está ahí, claro, que hay mucha evidencia, eso es información suficiente para tomar determinación en términos de qué construir encima. ¿Por qué no se activó, por ejemplo, para el 2010? No, bueno, a ver, en ese caso, digamos, tuvo que haber tenido que ver con la magnitud del terremoto, digamos, que está abajo, pero ahí desconozco si hay relación entre terremotos de subducción y fallas superficiales para este caso. Lo que sí hay, por ejemplo, otros investigadores como Cristian Farías, por ejemplo, él ha hecho investigación en términos del efecto de los terremotos en los volcanes, ¿ya? Que el terremoto, por ejemplo, de Valdivia generó posteriormente erupciones, digamos, en los volcanes. Entonces, hay una correlación que él está estudiando en ese punto y que es bien interesante, pero desconozco si hay estudios del mismo nivel en términos de que un terremoto de subducción haya generado esto. Puede ser que sí, de hecho, parece que una de la réplica del 27F generaron algo similar, digamos, en la zona de Pichilemu, por ahí por marzo. Entonces, hay una relación que puede ser que exista, que hay que demostrar y comprobar, pero en eso, en el fondo, están todos nuestros investigadores, digamos, avanzando en ello. ¿Qué se puede hacer aparte de no construir en estas zonas? A ver, hay una diferencia en actuar entre lo que está ya construido y lo que está por construir, ¿cierto? Hay un elemento importante en esto, que este es un elemento geológico que es intercomunal, claro, ¿cierto? Entonces las decisiones se tienen que tomar en este territorio, digamos, ¿ya? Y para eso hay que tomar determinaciones gruesas en términos de no prohibir, porque no se puede prohibir un uso de suelo, digamos, de ese tipo, pero sí definir usos que puedan mitigar el impacto de un posible terremoto. Por ejemplo, áreas verdes, ¿ya? Entonces las trazas, digamos, que no están construidas todavía, se puede determinar, generar buffers, por ejemplo, de vegetación o parques públicos que eviten que hayan casas encima.
y en la zona construida ir poco a poco regulando la normativa para bajar el riesgo, por ejemplo, bajando la altura de los edificios. Claro, no tan la edificios tan constructibilidad, grandes. por ejemplo, ir viendo alternativas también en términos de camino, en términos de hospitales, por ejemplo. Salidas. Ponerse en el escenario de que si ocurre algo así, ¿qué alternativa podemos tener para poder salir, para poder atender gente? Ponerse en un plan, que eso de fondo hay que hacerlo, entiendo que se está haciendo. Como ocurre en la costa con las vías de evacuación. Exactamente, por ejemplo, hay muchos lugares que entran a través de un puente, que cruza, digamos, por ejemplo, el canal San Carlos, por ejemplo, y que entran a un lugar habitado, y a lo mejor tienen un puente. Bueno, a lo mejor hay que pensar en hacer dos, porque si tenemos dos, tenemos una alternativa en caso de que uno falle. Entonces, pensar, no ser catastrófico, pero sí ponerse en un escenario de que hay que tener redundancia, sobre todo para infraestructuras críticas, para hospitales, para lo que son también los colegios, por ejemplo, tener planes para los colegios, tener planes vecinales, digamos, los lugares donde vive mucha gente, que aquí vive harta gente en algunos condominios. Y eso es lo más relevante que se puede hacer, o sea, disminuir riesgo por constructibilidad, por uso de suelo y también por preparación. Eso es lo más relevante para que esto de alguna forma no nos pille desprevenido, ya que lo conocemos tanto. Exacto, ya que se ha investigado también. Sí. Víctor Orellana, ex subdirector de la UNEMI, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a usted por invitarme. Gracias, Víctor. Gracias, Fin de gracias por estar con semana. nosotros. Como siempre, muchísimas gracias por estar aquí. Alvarito, estamos hablando cualquier cosa más ratito. Que esté